Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha caminado entre el miedo y la esperanza, entre la guerra y la fe, entre la duda y la promesa. La Biblia no es solo una colección de relatos antiguos, es un mapa de batallas invisibles, de milagros imposibles y de profecías que atravesaron siglos para cumplirse cuando nadie lo esperaba. Cada historia guarda un eco, un llamado, un recordatorio de que la lucha más importante no siempre se libra con espadas, sino en el corazón del ser humano. Hubo un tiempo en que los ejércitos se alineaban bajo el sol ardiente, no solo para conquistar territorios, sino para demostrar quién confiaba verdaderamente en Dios. Las batallas bíblicas no eran simples enfrentamientos militares, eran choques de fe contra arrogancia, de obediencia contra orgullo. Cuando un joven pastor se enfrentó a un gigante temido por naciones enteras, el mundo esperaba una derrota segura. No tenía armadura, no tenía espada, no tenía experiencia en guerra, pero tenía algo que ningún ejército podía comprar, una convicción inquebrantable de que la fuerza no proviene del tamaño, sino de la confianza en Dios. Y ese día, el campo de batalla fue testigo de una verdad eterna. Cuando Dios está al frente, lo imposible se convierte en historia. En otras ocasiones, pueblos enteros rodearon murallas impenetrables. No hubo arietes ni estrategias militares, solo pasos firmes, silencio, obediencia y un acto de fe que parecía absurdo. Pero cuando la fe se manifestó, los muros no resistieron, porque hay barreras que no caen con violencia, sino con obediencia. Cada batalla bíblica nos recuerda que no siempre gana el que parece más fuerte, sino el que camina alineado con el propósito divino. En medio del desierto, cuando el hambre amenazaba con apagar la esperanza, ocurrió lo impensable. Donde no había nada, apareció provisión. Donde no había agua, brotó vida. Donde la desesperación dominaba, Dios mostró que su poder no depende de las circunstancias. Los milagros bíblicos no fueron espectáculos para impresionar multitudes. Fueron respuestas en momentos críticos, señales claras de que Dios no abandona a quienes confían en Él, incluso cuando el camino parece interminable. Hubo mares que se abrieron, enfermedades que desaparecieron, vidas restauradas, cuando todo parecía perdido. Personas olvidadas por la sociedad fueron tocadas, sanadas, levantadas, no por mérito propio, sino por gracia. Cada milagro tenía un mensaje claro: Dios sigue obrando, incluso cuando el ser humano ha perdido toda esperanza. Y lo más impactante es esto: muchos de esos milagros ocurrieron en medio del dolor, no después de él. En el punto exacto donde la fe estaba a punto de quebrarse, fue ahí donde el poder divino se manifestó con mayor fuerza. Pero no todo fue inmediato. Algunas promesas tardaron generaciones en cumplirse. Profetas alzaron su voz en tiempos oscuros, anunciando eventos que ellos mismos nunca verían, ignorados, perseguidos. Sin embargo, hablaron. Las profecías bíblicas no fueron simples predicciones, fueron advertencias, llamados al arrepentimiento, anuncios de restauración y esperanza futura, palabras sembradas en el tiempo, esperando el momento exacto para florecer. Reinos se levantaron creyéndose eternos y cayeron tal como había sido anunciado. Ciudades prosperaron y fueron reducidas a ruinas. Promesas de redención fueron pronunciadas siglos antes de cumplirse. Y cuando llegó el momento, el mundo no estaba preparado. Cada profecía cumplida es una prueba clara. Hay un diseño, un propósito, una dirección que va más allá de la comprensión humana, porque las historias épicas son caminos que trascienden al horizonte. Lo más asombroso es que batallas, milagros y profecías no existen de forma aislada. Se entrelazan, se conectan,
forman un relato mayor, la constante lucha entre la oscuridad y la luz, entre la rebelión humana y la misericordia divina. Cuando el pueblo se alejaba venía la advertencia. Cuando se humillaba, llegaba la restauración. Cuando parecía que todo estaba perdido, surgía un acto de poder que cambiaba el rumbo de la historia. Porque las historias épicas de la Biblia nos muestra que Dios no actúa tarde, actúa en el momento perfecto. Aunque desde nuestra perspectiva el silencio parezca abandono, en realidad es preparación. Estas historias no pertenecen solo al pasado, siguen resonando hoy. Porque las batallas ya no siempre son físicas, los milagros no siempre son visibles y las profecías siguen cumpliéndose de maneras que muchos no logran percibir. Cada persona enfrenta sus propios gigantes, sus propios desiertos, sus propios muros. Y la pregunta sigue siendo la misma desde hace siglos. ¿En quién confías cuando todo tiembla? La Biblia no promete una vida sin luchas, pero sí una victoria que trasciende el tiempo. Nos recuerda que incluso en el caos, Dios sigue escribiendo la historia. Y quizá en este momento tú también estás dentro de una de esas historias, una batalla que aún no termina, un milagro que está en camino, una promesa que espera cumplirse, porque las historias más poderosas de la Biblia no solo se leen, se viven.